Dios les bendiga grande, rica, maravillosa y especialmente en este jueves. Que el Dios Altísimo llene sus vidas de una gracia maravillosa, celestial, en todo lo que emprendan. Dios les bendiga. Bienvenidos a este espacio. Bueno, el día de hoy quiero hablar de algo que tiene que ver, mejor dicho, es de vital importancia. Y es volver a recalcar la necesidad de leer, de estudiar, de escudriñar las Sagradas Escrituras. En estos tiempos donde todo está de cabeza, donde todo está al contrario, donde todo está difuso y confuso, se hace imperativo, necesario, de vital utilidad, leer, escudriñar las Sagradas Escrituras. Recordemos que en Isaías capítulo 5, versículo 20, nos habla la santa palabra de Dios y nos dice lo siguiente: hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y es esto lo que está sucediendo en este tiempo. Todo está a patas arriba. A lo bueno, al que hace lo bueno, al que hace el bien, lo llaman bobo, pendejo, estúpido y muchas otras cosas. Retrógrada, le dicen, una cantidad de calificativos que no tienen nada que ver con ser una buena persona. Y al que es malo lo llaman el vivo, el que está bien, el que sabe hacer las cosas. Entonces este mundo está al revés. Entonces, ¿cómo encontrar un norte? ¿Cómo encontrar, tener una brújula? Esa brújula es las Sagradas Escrituras, la divina palabra de Dios. Y por eso se hace tan necesario, imperativo que podamos escudriñar las Escrituras. Entonces, la invitación de hoy es: leamos, estudiemos, escudriñemos, profundicemos en las Sagradas Escrituras. Muchos de nosotros, me incluyo allí, a veces perdemos demasiado el tiempo. ¿En qué perdemos el tiempo? En otras cosas, en redes sociales, en ver televisión, en, salir por allí. Y eso no nos está agregando sabiduría, ni entendimiento, ni conocimiento, que es lo que se necesita al sol de hoy. La falsedad, la subjetividad quieren llevarnos por caminos diferentes al camino de la salvación, al camino de la verdad, al camino de lo que es correcto. Hoy todo es subjetivo y entonces cada uno habla desde su perspectiva y hace lo que quiere, cuando quiere y donde quiere. Pero eso nos está llevando al caos. En muchas ciudades del mundo en este momento hay caos. ¿A causa qué? De las confusiones. Miren la juventud de ahora. Nace confundida, crece confundida y viven confundidos. Tanto que no saben si son hombres o mujeres, no saben si son de este mundo o no, no saben qué hacer, no saben si tienen un futuro o no. Viven de una manera incierta. Pero Dios nos quiere a ti y a mí viviendo de una manera concreta, una manera con una seguridad. ¿Cuál seguridad? La seguridad de la salvación. Que no vivamos lo que dice la Escritura, llamándole a lo bueno malo y a lo malo bueno. Pero es que muchas personas ni siquiera entienden la diferencia entre el bien y el mal. Ni siquiera pueden divisar esa línea que separa la luz de las tinieblas. Entonces es allí donde se hace necesaria una luz. Y recordemos que la palabra de Dios dice en los Salmos que la Escritura es lumbrera, lámpara a mis pies. Entonces necesitamos esa lámpara, necesitamos esa luz en medio de la oscuridad que se cierne sobre este mundo. ¿Ya? Entonces cada vez es más necesario, más imperativo que tú y yo escudriñemos las Sagradas Escrituras, que las leamos, que pidamos explicación. Muchos se dan eso, pues es que yo no la entiendo. Pues busca a alguien que te enseñe. Créeme que los que escudriñan las Escrituras, los que estudian la palabra de Dios, quieren enseñar, quieren mostrarte el camino a que te encuentres a Cristo, que te encuentres al Espíritu Santo de Dios en las Sagradas Escrituras. Si tú haces las preguntas, pero es que ahora se nos ha llevado a un punto donde si preguntamos de cualquier otro tema, bien, pero si preguntamos de la Biblia, quedamos mal. ¿Ya? Aceptar las ideologías, sea cual sea, tanto las de géneros como las políticas y no sé qué, es tolerancia. Aceptar las diferentes nacionalidades, diferentes etnias y todo eso, es tolerancia. Pero
aceptar lo que dice la Sagrada Escritura, eso ya se llama otra cosa. Ya se le llama legalismo, se le llama excentricidad, se le llama irse a los extremos, extremista. Entonces debemos nosotros empezar a tener claro que este sistema del mundo no nos quiere en paz. El sistema de este mundo nos quiere confundidos. ¿Por qué? Porque Satanás se lleva ese dicho: confunde y reinarás. Confunde, divide y entonces reinarás. Por eso hay tantas divisiones, por eso hay tantos pensamientos, por eso hay tantas ideas, por eso hay tantas cosas en el aire, en el mundo, en el internet, en lo que sea. Entonces nosotros debemos ir a fuente confiable. ¿Cuál es la fuente confiable? Las Sagradas Escrituras. Pero es que muchos dicen por ahí que los errores de traducción, sí, pero la intención de la salvación de Cristo a la humanidad todavía está en las Sagradas Escrituras. Ahora, si me pides que te recomiende una versión de la Biblia que se puede encontrar ahora, te recomiendo la versión textual, la versión de la Biblia textual. ¿Por qué? Porque tiene menos errores. No porque no los tenga. Errores de traducción van a haber siempre. ¿Por qué? Porque se involucra al ser humano. Entonces, lo que Dios quiere con nosotros, lo que Dios quiere para nosotros como la humanidad, está en las Sagradas Escrituras y se resume todo en la profecía que está en Isaías capítulo 61, versículos del 1 al 3, que fue la que allá en Lucas nuestro Señor Jesucristo leyó en el rollo cuando lo fue entregado. Cuando fue a su tierra natal, entra a la sinagoga, le entregan un rollo y él abre, y el rollo es el libro de Isaías, y justamente abre en la parte donde está escrito lo que les voy a leer a continuación. Isaías capítulo 61, versículos 1, 2 y 3. Y lo voy a leer en la versión de la Biblia, la versión textual. Y dice así las Sagradas Escrituras: las buenas nuevas. El Espíritu de Adonai Jehová está sobre mí, porque Jehová me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los corazones desgarrados, a proclamar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a promulgar el año de gracia de Jehová y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que lloran, a comunicar la alegría a los que lloran en Sión, dándoles hermosura en lugar de ceniza y óleo de regocijo en lugar de lamentos y el manto de alabanza en lugar de pesadumbre, para que sean llamados árboles de justicia, plantados por Jehová mismo, para que Él sea glorificado. En esto resume todo lo que Dios quiere para nosotros. Todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para nosotros se resume en esto. Él es el Mesías, Él es el enviado a salvarnos. Él vino a darnos esa salvación. Pero ¿cómo tú y yo podemos tener esa seguridad, esa claridad de que eso es real? Escudriñando las Sagradas Escrituras. No hay otra manera. Porque la fe viene por el oírlo y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo oímos la palabra de Dios? ¿Cómo oímos al Espíritu Santo? A lo que escudriñamos las Sagradas Escrituras, a lo que escudriñamos lo que dice su palabra. Entonces, por eso te invito, te ruego, te hago este llamado a que vayas a buscar las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿por qué se hace tan necesario? No, es que yo ya estoy dentro de una congregación, yo ya estoy dentro de una iglesia y crees que allí estás a salvo. ¿Te sientes seguro y a salvo allí? Pues créeme que no es así. ¿Cómo así? O sea, tú me estás queriendo decir que aún en la congregación, en la iglesia, en la denominación en la que yo estoy, no estoy seguro. Eso mismo te estoy diciendo. Aún allí no hay completa seguridad. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama falsa doctrina. Hay falsas doctrinas que se están ciñendo sobre los hijos de Dios. Personas que no tienen santidad, personas que no viven conforme a las Sagradas Escrituras, no viven conforme al Evangelio, están trayendo doctrinas falsas, acomodadas a sus propias necesidades, acomodadas a sus propias creencias y no a lo que dice la palabra de Dios. Y allí nacen muchas falsas doctrinas. Bueno, pero ¿como cuáles? Háblanos de cuál es una falsa doctrina. Pues, a ver, yo creo que no acabaríamos, pero voy a hablarte de algo que ha salido últimamente, aunque no es nueva. Últimamente le han dado mucho medio, ¿cómo podemos decir? Alcance en las redes sociales, porque ahora hay redes sociales. Cuando esta doctrina falsa salió,
No se habla mucho y no voy a profundizar mucho, pero te voy a dar los puntos claves y es la cuadridimensión de Dios. ¿Qué es eso? Yo no había escuchado. Cuadri viene de 4. Ya no dice que Dios es trino o que Dios son 3 personas en un solo Dios, sino que dice que son 4. Ya le aumentaron 1. Esto no es nuevo, esto viene de mucho tiempo atrás, pero no había tenido como el impulso mediático que tiene ahora a través de las redes sociales, a través de YouTube, de Facebook, de TikTok, de Instagram, y se está regando. Y mucha gente que no conoce las Escrituras, que no lee la Biblia, que no ve que la palabra de Dios nos habla de 3, aunque la palabra Trinidad no aparece en las Sagradas Escrituras como tal. ¿Cómo así? Si no aparece, entonces Dios no hay Trinidad. Pero sí está inferido directamente que hay un Dios Padre, que hay un Dios Hijo y que hay un Dios Espíritu Santo, que está Jehová de los ejércitos, el Dios Altísimo, que sería el Padre, que está Yeshua, el Mesías Redentor, el Salvador, y que está el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el cual está con nosotros aún todavía hasta el fin del mundo. Entonces, allí inferimos que sí hay un Dios trino, que sí hay una Trinidad. Es una Trinidad en sí. Pero la cuadridimensión no tiene cabida en la Biblia. Si tú buscas en la Biblia, nunca vas a encontrar un cuarto. Pero estas personas, estos ministros, estos pastores están predicando en muchos lugares que hay un cuarto Dios o una cuarta persona de Dios, y lo que tratan de decir es que el Elión, toman ese que es uno de los nombres de Dios, dicen que ese está por encima y que esa es la esencia, que ese es el Dios verdadero y que él solamente se materializa, prácticamente hablando, se materializa en 3 personas distintas. O sea, el Elión creó al Padre, creó al Hijo y creó al Espíritu Santo para él poderse manifestar a nosotros. Cosa que no tiene sustento bíblico, cosa que no tiene nada que ver. Entonces, así como esta, hay otra cantidad de falsas doctrinas creadas a partir de intereses personales. Por ejemplo, la última persona que está predicando, una mujer, una pastora que está predicando acerca de la cuadridimensión últimamente, lo hace con el afán de parecer erudita, de decir que ella es alguien muy sabia, que tiene mucha sabiduría, mucho conocimiento y que ella conoce más de lo que nosotros llamamos a conocer, tiene la última revelación del momento. Y esto es peligroso. ¿Por qué? Porque se amontonarán profetas conforme a sus propios deseos, para hacerle escuchar a la gente lo que quiere oír. Entonces la gente ahorita prefiere escuchar a alguien que se las dé de filósofo, que se las dé de pensador, a alguien que predique la sana doctrina, que predique el evangelio de Cristo. ¿Ya? Y porque esas filosofías, esas vanas sutilezas o ese conocimiento humano que nos hace hinchar el pecho, y es que yo tengo la última revelación, no viene de parte de Dios y no produce lo que está diciendo la profecía del Mesías. Y lo del Mesías se pasa a nosotros a través del Evangelio. Y entonces esas doctrinas erradas no producen, no son buenas nuevas de salvación, no viene a vendar los corazones desgarrados, no proclama libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, no permite promulgar el año de la gracia de nuestro Dios, no proclama el día de la venganza de nuestro Dios, tampoco consuela a los que lloran, ni tampoco comunica alegría a los que lloran, no les da hermosura en lugar de ceniza, ni óleo de regocijo en lugar de lamentos, y tampoco produce manto de alabanza en lugar de pesadumbre. No nos convierte en árboles de justicia plantados por nuestro Dios. La falsa doctrina no tiene esa capacidad, solo el Evangelio de Cristo tiene esa capacidad. Entonces, el Evangelio de Cristo que nos es predicado para salvación, para libertad, para que nuestros pecados sean perdonados, para que nosotros perdonemos a los que nos ofenden y podamos acceder a todas esas bendiciones y provisiones que Dios tiene, no se producen por el falso evangelio. Pero ese otro falso evangelio, ¿qué produce? Esas falsas doctrinas que producen satisfacción momentánea. Te dicen lo que quieres oír. Te dicen que vas a viajar por el mundo y que vas a llenar estadios. ¿A quién no le gusta que le inflen el ego y que le digan, wow, tú vas a ser el próximo gran predicador del mundo? Aunque nunca pase.
Y cuando pasa el tiempo y la profecía no se cumplió, ¿qué te dicen? Es que tú no pusiste suficiente empeño, tú no oraste lo suficiente, tú no diezmaste ni ofrendaste lo suficiente. Entonces, todas estas falsas doctrinas nos están llevando a cargarnos con unas cargas que no son para nosotros y que no podemos llevar. Por ejemplo, esta misma pastora habla de que la salvación que ofreció Cristo, que es perfecta, justa, santa, maravillosa, completa, en la cruz para ella, enseña a su iglesia y le enseña a mucha gente que no fue suficiente, que eso solamente fue como el 60%, que el otro 40% de la salvación tenemos que ponerlo nosotros, especialmente dando el diezmo. Eso es una falsa doctrina, es una falacia. Eso no está en las Sagradas Escrituras, eso no se contiene en la Biblia. La Biblia nos dice claramente que la salvación que ofreció Cristo en la cruz del Calvario para ti, para mí, para nosotros es perfecta. Que nosotros la despreciamos es otra cosa. Queriendo vivir en pecado, queriendo vivir en desobediencia, queriendo vivir fuera del marco de salvación que la palabra de Dios nos traza, eso es otro cuento. Ya es mi decisión. Yo decido si disfruto, si vivo, si obtengo, o mejor dicho, si llevo a cabo esa salvación en mi vida, la acepto, la tomo y vivo en ella, o vivo bajo los lineamientos de un mundo corrupto y termino mi vida no en salvación, sino en condenación. Esa es la decisión que tenemos. Entonces, ¿cómo decidir correctamente? Leamos las Escrituras. Las sagradas, maravillosas y perfectas Escrituras, que es el norte moral que tenemos en este tiempo, porque la moral del mundo está torcida, está perdida en este tiempo. No solo me refiero a las ideologías, sino me refiero a las doctrinas que están dentro de las congregaciones que vienen del mundo, que vienen mezcladas. Por ejemplo, esta famosa doctrina ahorita de lo sobrenatural, la sobrenaturalidad. Eso es algo que viene de la nueva era, que viene del ocultismo. ¿Ya? Y lo metieron a la iglesia y es ahorita uno de los pilares doctrinales de la iglesia. Todo tiene que pasar por lo sobrenatural. Cuando Dios no es sobrenatural, Dios es celestial. Es un plano completamente diferente. Pero dicen, no, pues que Dios y el diablo son espíritus, entonces están en el mismo plano. No, Señor. Puede que la palabra de Dios no siempre nos ha enseñado y nos ha mostrado e infiere directamente que hay 3 cielos. Cielo natural, que es el plano donde vivimos. El cielo celestial, que es el tercer cielo, donde habita toda la deidad de nuestro Dios. Y está el segundo cielo, el reino de las tinieblas, el que es el sobrenatural, porque es el que está justo por encima del natural. Entonces no confundamos una cosa con la otra. Dios es celestial, Satanás es sobrenatural. Los que practican el sobrenaturalismo, ¿a quién están adorando? Más claro, no canta el gallo. Pero ¿qué pasa? Son doctrinas que entraron por personas muy influyentes, por grandes de la televisión, entró eso en América del Norte y se fue regando. Y como otros que creen que son grandes y son poderosos y tienen milagros, muchos de ellos fingidos, entonces la gente cree, pero porque no escudriña. Pero si tú escudriñas las Escrituras, si tú escudriñas, ojo, no solamente lees, no solamente predicas, porque recuerde que Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23 nos dice que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No, y dice, muchos predicamos, muchos hicimos milagros, profetizamos, y les dirá el apartados de mí, hacedores de maldad. Los sobrenaturalistas están en esa lista. A eso les van a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque cuando tú invocas al Dios sobrenatural, no estás invocando al Dios del cielo. Tu intención es invocar al Dios del cielo, pero lo que produce tu boca es una invocación a Satanás o a un demonio. Entonces tu alabanza, tu adoración, ¿a quién va dirigida? ¿Al Dios eterno de los cielos? No, porque Él es el Dios celestial. Y tú le estás ofreciendo adoración al Dios sobrenatural, que es Satanás. Hablamos claro, porque así es. Entonces,
Mis amados amigos, hermanos, en la común fe de Jesucristo, por favor, escudriñemos las Escrituras. Lectura bíblica es imperativa. Es tiempo de que pongamos a nuestros hijos a leer la Biblia. Nosotros mismos saquemos minutos, ni siquiera son días, no son horas. Con minutos es suficiente. Empezamos a irnos alimentando, un alimento sano, un alimento que nos va a producir cosas buenas para nuestra alma. Alimentemos nuestra alma. Entonces, el mensaje de hoy es una invitación a que volvamos a las Sagradas Escrituras. Créame, nunca ha sido tan necesario leer la Biblia como hoy. Y mañana será más y pasado mañana más. Y recuerde que la persecución viene. Y en muchos países ya empezó. Y en algunas partes de Colombia ya está la persecución en contra de los que predican el Evangelio. Muy pronto vendrá la persecución en contra de la Biblia. Entonces, necesitamos hacer algo. ¿Y qué es lo que podemos hacer nosotros? Escudriñar las Escrituras ahora que podemos. Entendamos, por favor, todavía estamos a tiempo. Hay muchos que ya no tienen tiempo. Muchos en países del Medio Oriente ya no tienen tiempo de leer la Biblia porque ya fue prohibida. Ya no las tienen, se las han quitado y se las han quemado. Y algunos los han quemado junto con ellas. Esto es real. Esto no es ficticio, esto no es cuento. Que porque no nos ha tocado directamente, pero nos va a llegar. ¿Se acuerdan del COVID-19? Todo ese plan que fraguaron las élites guiadas por el sistema del mundo, y el sistema del mundo que es planeado y gestado por las tinieblas, o sea, por Satanás y sus demonios, ¿a dónde nos llevó? ¿Cómo llevó a encerrar, incluso a cerrar congregaciones? No todas tenían la capacidad de transmitir en vivo, y son congregaciones que se acabaron y no volvieron a surgir. Entonces, tenemos que estar firmes. ¿En qué? En la palabra de Dios, en el Evangelio de Cristo. Es absolutamente necesario. Entonces, queremos nosotros tener la salvación, tener libertad. Tenemos que la confusión de nuestra mente se vaya. En las Escrituras, en la oración, en la fe en Cristo Jesús, encontramos, porque eso es lo que Él trae para nosotros. Profetizado de Isaías, y lo cumplió Él en su palabra, y lo ha extendido a la Sagrada Escritura y al Evangelio que se predica. Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, encontramos libertad. Dice la palabra de Dios claramente: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso es real. Eso es absolutamente real. Entonces, vuelvo y repito, la invitación es esa. Volvámonos a las Escrituras. Apocalipsis dice: has dejado tu primer amor, es tiempo de que vuelvas a tu primer amor. Volvamos al primer amor, y el primer amor de nosotros debe ser la palabra de Dios, porque es la esencia de Dios a la cual nosotros tenemos acceso. No tienes ojos espirituales, no puedes ver el mundo espiritual y quieres ver a Dios. Ve a la Biblia, ve a la Sagrada Escritura. Ahí puedes ver a Dios, puedes ver su poder obrando, puedes ver su gracia, puedes ver su amor por ti. Estás oprimido, estás encarcelado en tu propia mente, en tus propios pensamientos o en tus dificultades y problemas. Ve a las Escrituras, ahí hay libertad para los cautivos. No la entiendo, no la comprendo, vuelvo y te repito, pregúntale. Hay ministros, hay pastores, hay maestros, hay evangelistas, hay líderes que tienen un poco más de conocimiento de las Sagradas Escrituras y te pueden guiar a la verdad. Que tú puedas entender la verdad de Dios en tu vida y vivirla en abundancia de paz, en gracia y en bondad, en el amor verdadero de Dios. Así es que, mis amados amigos y hermanos, esta es la invitación. No quiero hacer más largo este video, estamos tratando de hacerlos un poco más cortos para que los puedan ver completos. Entonces, hoy más que nunca, imperativo la palabra de Dios, para que no vivamos, que dice Isaías 5:20, y no entremos en esa lista, porque ese ay que está ahí es como una queja como diciendo: ay, 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 no saben los que les corre pierna arriba, como decimos aquí en Colombia. No sabe lo que les viene a aquellos
que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, a los que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, o sea, que hacen las cosas contrarias. ¡Ay! Es un lamento. Y no quiero que tú y yo estemos en esa lista. Yo me gustaría que estemos en la lista de los bienaventurados, que estemos en la lista de las bienaventuranzas. Allí me gustaría que estemos, no en la lista de los ay, ay, ay. Entonces me acuerdo cuando uno mira a alguien que cometió una falta y lo van a pillar y uno dice, ay, hermano, lo van a coger, lo van a pillar, se van a dar cuenta que usted fue el que hizo esa maldad o esa cosa mala, usted fue el que se equivocó. Y eso es lo que está diciendo Isaías aquí. ¡Ay! De a los que al mal le llaman bien, a lo bien le llaman mal. Y eso está lleno este mundo. Y repito, afuera en las calles, afuera en los bares y también dentro de las congregaciones. Así es que por eso es tan necesario leer las Sagradas Escrituras. Amados amigos y hermanos, perdonen por ser tan redundante, pero hago este énfasis para la importancia. Leamos la palabra de Dios. Gracias, paz y bendición para todos ustedes. Que Dios los bendiga grande, rica, maravillosamente. Muchas gracias a todos aquellos que comentan, a todos aquellos que dejan su comentario. Eso es de vital importancia porque no solamente pues nos anima a nosotros a seguir haciendo el contenido de la palabra de Dios para ustedes, sino que también ayuda a otros para que se animen a comentar, a preguntar, y así podamos crecer y enriquecer cada día más este canal, pero también que lleguemos a muchas más personas predicando el evangelio de la palabra de Dios. Así es que, amados amigos y hermanos, compartan este video, denle like, suscríbanse a la página de Colombiadora y ayúdenos a llegar a muchos más. Que el Dios Altísimo les llene de mucha bendición. Shalom Alejem para todos ustedes en este nuevo día.